Hola, hola familia suculenta. El día de hoy estaremos hablando acerca de las crestaciones, cristaciones o fasciaciones de las suculentas. Bien, en el día de hoy vamos a hablar acerca de las mutaciones que tienen las suculentas, pero en especial de las crestaciones. Hay tres tipos de mutaciones que sufren las suculentas o todas las plantas en general, pero digamos que vamos a hablar hoy de las que nos interesan, sobre todo las crestaciones. Si quieren que hable de las otras, entonces déjenmelo en los comentarios. Bueno, la primera, digamos, mutación que sufren las suculentas o las plantas es la variegación. De hecho, mucha gente o hay muchas plantas que son muy apetecidas por las personas cuando se vuelven variegadas. Entonces, algunas veces puede pasar en tu cultivo que tienes una plantica que reprodujiste de pronto por hoja y la empezaste a cultivar y de repente empezó a cambiar su color, se empezó a variegar. Otras veces es que las compramos ya así variegadas. Que nos pase a nosotros que se nos vuelva variegadas es como, oh wow, un éxito, una sorpresa. Entonces, por eso son tan apetecidas, porque son un poquito más difíciles de cuidar, son más lentos para crecer, entonces hay que prestarles más atención. Esta es un sedum lineare. ¿Cuál es la característica de las variegadas? Es que pierden como su tono, dejan de verse verdes y empiezan a verse como con líneas. En este caso, por ejemplo, este es un Fechenkoy variegado que a mí me encanta. Entonces, entre más sol reciba, más rosado se va a colocar. Tiene sus tonitos verdes, tiene sus tonitos rosados y blancos. Entonces, son muy apreciadas por eso, porque como manejan más color, son más lindas, pero sí es más lento para crecer que el Fechenkoy normal. También se demora un poco más para sacar raíz. Yo al otro le he cortado, le he hecho cortes, lo pongo en sustrato y sale raíz rápido. Este ya tiene como 2 semanas y apenas está asomando una pequeña raicita. Entonces es un poquito más demorado y tenemos que prestar más atención. La otra son la monstruosidad. No tengo ninguna monstruosa aquí, pero entonces les voy a dejar una imagen por acá. Que simplemente, digamos que esta es mi monstruosa, simplemente lo que pasa es que las hojas empiezan a crecer de otra forma, volteadas, empiezan a crecer de pronto enroscadas, de diferente forma, y por lo regular pasa como en el ápice. Entonces eso se le llama monstruosa, porque se empieza como a deformar la flor. Puede pasar, como puede pasar también con las crestaciones, que se da porque algún gusano se la comió y entonces empezó a crecer deformada, porque un virus de pronto, una bacteria, o porque de pronto le cayó algo encima, la dañó y ya empezó a crecer deformada. Lo que son las crestaciones y las monstruosidades, y de hecho también la variegación, esta por lo menos se puede mantener genéticamente. O sea, si tú cortas una planta que es variegada y la resiembras, pues te va a seguir variegada. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que las produce. Estuve investigando y dicen que puede ser por un virus, es una mutación, en especial en estas dos. Pasa también que pones una hojita, como en este caso, tengo estas que las reproduje por hoja y empezaron a crecer entonces crestadas. Se alcanza a ver, y una de las características que vamos a encontrar en una crestación es que su tallo es grueso y el tallo es aplanado. Entonces crece un tallo grueso y en la parte de arriba muchos ápices o muchos rosetas que van a estar allí. Entonces aquí se alcanza a ver, ahorita les pongo una imagen así bien cerquita. Aquí se alcanza a ver que el tallito está grueso y que al final del tallo hay varias rosetas. ¿Qué hice para que salieran así? Ni idea. Salieron simplemente
Entonces, pues a cuidarla para mantener la crestación. Esto es un tema de gustos. Hay personas que les gustan mucho las crestaciones y de hecho las suculentas que son crestadas tienden a costar un poco más. Por eso mismo, porque son un poquito extrañas. Entonces les voy a mostrar acá. Esta es una Black Prince. La reproduje por hoja y la particularidad de ella, si tú la ves aquí, se ve normal. Ella se ven las dos roseticas, parece que fuera de dos rosetas y ya, pero por esta parte de atrás tiene una cantidad de hojas y están creciendo como para todas las partes, inclusive algunas hojas crecieron como pegaditas. Entonces es una crestación. Estoy esperando es a que crezca su tallo para poder mirar si está creciendo plano o qué va a pasar allí. Aquí tengo esta otra. Estas tres me las gané en una subasta. Dirán ustedes, mantiene subasta en subasta. Me las gané en una subasta. Quería buscarlas precisamente para grabar este video, para tener unas crestaciones buenas para mostrarles. Entonces, algo que vemos en esta es que se ve bien. Vamos a ver, así por acá se ve mejor. Se ve bien el tallo que está grueso. Algo que estuve investigando es que primero a ellas hay que tener mucho cuidado con el riego porque guardan más agua. Como tienen un tallo tan grueso y las hojas están tan cerquita, entonces guardan más agua, hay que tener cuidado. Lo otro es, no le eches agua en la parte de encima como cualquier suculenta, pero a estas con mayor razón no se le puede echar agua. ¿Por qué? Porque las hojas están muy pegadas, muy apretadas y si les echas agua, entonces puede salir hongo allí muy fácil, se pueden quemar con el sol, pero en especial el hongo se puede salir muy fácil porque queda allí el agua por mucho tiempo. Otra cosa es que para mantener la crestación es importante ir quitando las hojitas que van naciendo aquí en el tallo para que se mantenga el tallo como más planito y que luego no salga ya en forma de roseta, sino que permanezca en la parte de arriba. Entonces, pues esa es como esta hermosa Graptoveria Fredives. De hecho, yo tengo una Graptoveria Fredives y es así la roseta, es grande y está así pequeñita. Creo que ese es su tamaño máximo de hoja que sacará por la misma mutación que tiene. Tengo este que es un agavoides, no sé exactamente cuál agavoides será. Este curiosamente no se ve un solo tallo largo, se ven muchos tallos, pero lo que veo es que crecen muy apretadas, entonces nacen muchas hojas en un solo tallito y está súper apretado, entonces se ve súper tupidito, muy bonito. Creo que la materita aquí llena de este se debe ver preciosa. También están chiquiticas, apretaditas, bueno, en fin. Y por último esta, no tengo tampoco el nombre, se me escapó. Y esa sí es como una setosa o algo así. Y entonces está todo, su tallo es peludo, es como si fuera una hoja grandísima con miles de hojas, es muy linda. El riego, como les dije, hay que tener cuidado con el riego, no debe ser demasiado seguido, muy seguido, porque entonces se pueden podrir. Y para finalizar, es importante estarle quitando las hojas que se vean secas, porque es como el mantenimiento que se le hace a ella y también como para evitar la proliferación de bichitos que de pronto se vayan añadiendo ahí por las hojitas secas. Por acá les muestro una chiquitina. No es que está diminuta la hoja madre ya se le secó. No sé si se mantendrá como crestación, pero sí sé que está súper apretadita, es demasiado chiquita, está súper apretadita. Vamos a ver qué va a pasar, si evoluciona, si crece o no. Entonces, en resumen, las mutaciones, hay 3 tipos de mutaciones. Tenemos las crestaciones que debemos mantenerlas, cuidarlas y como les decía,
pueden tener un valor más elevado porque son difíciles de obtener, porque es una cuestión de azar que pueden pasar. No es algo que se puede hacer mecánicamente. Entonces, bueno, eso fue todo acerca de las crestaciones o fasciaciones en las suculentas. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios qué les gustaría que estuviéramos hablando, si quieren que hablemos un poquitico más de la variegación o de la monstruosa. ¿Cuál de todas te gustó más? ¿Cuál de todas mis crestaciones te gustó más? Y bueno, espero que les haya entonces otra vez gustado este video. Si no te has suscrito, suscríbete, es gratis, no cobran nada. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video y no te olvides de mis recomendaciones, los videos especiales que te dejo por acá, la lista de reproducción que sé que te va a gustar y en especial el botón de suscríbete. Así que